que ustedes trabajan a nivel industrial, ¿ya? Son los cambios de estado. Fíjense que este tema uno siempre dice, bueno, ¿por qué aparecen los cambios de estado? Nosotros siempre vamos a trabajar con ellos. Sí, vamos a trabajar con ellos. ¿Cuáles son los estados de la materia que nosotros conocemos? Y digamos los que se comportan de carácter natural. Entonces, los estados de la naturaleza, los estados de la materia en la naturaleza son fácil, sólido, líquido y gaseoso. Hay un cuarto estado que se llama el plasma. ¿Listo? El plasma. El sol es un plasma caliente. Ustedes van a utilizar plasmas fríos. Entonces, ¿cuándo se utiliza un plasma frío? Digamos un ejemplo. Listo. Entonces, un ejemplo de plasma frío, que es el que ustedes con el que van a trabajar posiblemente, es el gas que hay en los tubos que nosotros llamamos tubos de neón, que se utiliza para hacer iluminación. Dentro hay un plasma frío, ¿ya? No vamos a trabajar nosotros con el estado de la materia que llama plasma. En la parte de microbiología, el plasma frío se utiliza para cicatrizar y para regenerar piel. Esa partecita es nueva, es un uso moderno que se le está dando. Entonces, pues tampoco nosotros nos vamos a meter mucho por el lado del plasma. Únicamente vamos a trabajar los estados de la materia sólido, líquido y gaseoso. Ese proceso de cambio de estado o cambio de fase de sólido a líquido tiene un nombre propio: fusión. Pensemos siempre en el caso del hielo. El hielo nosotros lo podemos fundir con la mano o con la boca. ¿Listo? Entonces, el paso del sólido al líquido, fusión. El paso del líquido a sólido, solidificación. Ambos procesos son industriales. ¿Listo? Ambos procesos son industriales. Hay otro proceso que es cuando ya tenemos el líquido, pongamos el caso del agua, cuando ya hemos fundido el hielo, que está sólido, lo llevamos a líquido, y el líquido lo llevamos a gaseoso, ¿ya? Se dice evaporación. ¿Listo? Evaporación. En inglés, vaporizing, y se escribe con B pequeña, pero vaporizar no es lo mismo que evaporar. ¿Listo? Entonces, la evaporación sucede con altas temperaturas. La vaporización no, pero evaporación en inglés se dice vaporizing o vaporizing, pero no tienen el mismo sentido. Entonces, los dos cambios de estado fundamentales que ustedes van a conocer hoy, de sólido a líquido, fusión, de líquido a gaseoso, evaporación. El caso inverso, en el caso de que nosotros tengamos un gas y lo queremos convertir en líquido, condensación. ¿Listo? Condensación. Si lo llamamos de gas a líquido. Y de líquido a sólido, ¿cómo llaman ese pedacito, muchachos? Solidificación. De gas a líquido, condensación, y de líquido a sólido, solidificación. Importante lo que pasa aquí. Cuando vamos en el proceso directo, vamos a llamar proceso directo de sólido a... Bueno, cuando vamos de sólido a líquido y de líquido a gaseoso, tenemos que incorporar calor. Cuando vamos de gaseoso a líquido y de líquido a sólido, tenemos que sacar calor. Entonces, en el proceso directo se incorpora calor, en el proceso inverso se extrae calor del sistema. Este punto de extracción de calor se llama refrigeración. Ese es el proceso inverso que hacen las neveras. El calentamiento lo podemos hacer con una estufa normal y la refrigeración con un refrigerador o con una nevera. ¿Listo? Entonces, si nosotros para pasar de sólido a gaseoso necesitamos meterle a un cuerpo 7000 calorías, ¿ya? Para llevarlo de gaseoso a líquido tenemos que extraerle menos 7000 calorías. Entonces viene el primer caso acá. Positivo si tenemos que meterle calorías y negativo si tenemos que extraer calorías. ¿Soy claro hasta allí, muchachos?
Sí, profe. Sí, ¿Estoy claro profesor. hasta aquí? Bueno, entonces viene, quiero que nos concentremos en lo siguiente. Ustedes industrialmente no necesariamente siempre van a trabajar con agua en estado sólido, líquido y gaseoso. En estado sólido el agua es hielo, en estado líquido es agua y en estado gaseoso es vapor. ¿Listo? Hasta aquí. Pero les decía, no siempre van a trabajar con agua. Pueden trabajar, por ejemplo, con aluminio. Aluminio en estado sólido. Lo calientan hasta que lo derriten y lo convierten en líquido. Lo calientan hasta que lo evaporan y lo convierten en gas. Entonces, evaporar aluminio es muy diferente que evaporar agua. La diferencia estriba en que los dos necesitan cantidades de calor diferentes. Ahora bien, los cambios de fase. Vamos a trabajar con dos cambios de fase para que ustedes lo comprendan un poquito más fácil. El primero de ellos se llama fusión. Es pasar de sólido a líquido. El segundo de ellos se llama evaporación, que es pasar de líquido a gaseoso. ¿Ya? De líquido a gas. Entonces, ¿pero qué pasa cuando estamos calentando un cuerpo para hacer el primer cambio de estado? Para llevarlo de sólido a líquido, supongan, vamos a trabajar con hielo. El hielo se empieza a fundir a 0 grados. Mientras el hielo no se haya fundido completamente, la temperatura sigue a 0 grados. Entonces, el cambio de fase para convertir el hielo en agua, ¿sí?, se hace a temperatura constante. Veamos el caso del líquido cuando tenemos agua. El agua empieza a hervir a 100 grados. Entonces pongamos aquí 100 grados. ¿Listo? 100 grados centígrados. ¿Ya? Y termina de hervir a 100 grados centígrados. ¿Qué es lo que estoy diciendo con que empieza y termina? Primero, el agua nunca adquiere una temperatura mayor de 100 grados. Entonces, ¿qué pasa en el momento en que adquiere la temperatura de 100 grados? Empieza la ebullición y a cambiar de estado. Empieza a evaporarse. Mientras toda el agua se haya evaporado, la temperatura permanece constante en 100 grados. En estos dos ejemplos que estoy diciendo aquí, primera conclusión, los cambios de estado o cambios de fase se realizan a temperatura constante. ¿Listo? Estoy tomando el agua porque es el caso que nosotros conocemos de memoria. ¿A qué temperatura se congela el agua? A 0. ¿A qué temperatura se derrite el hielo? A 0. ¿A qué temperatura hierve el agua? A 100. ¿A qué temperatura se evapora el agua? A 100. ¿Listo? Entonces, por eso tomamos el caso del hielo. Pero para ustedes, a manera industrial, el caso es el mismo. Tienen que tomar la temperatura de fusión, por decir algo, si están trabajando con aluminio o si están trabajando con un producto diferente. La temperatura de fusión, la temperatura de ebullición. Esos son los dos cambios que se requieren. Ahora bien, como la pregunta que uno se hace es calcular el calor. El calor se calcula ¿cómo? Con esta ecuación. Calor es la masa por el calor específico por cambio en la temperatura. ¿Listo? Masa por calor específico por cambio en la temperatura. Si resulta que la fusión, que es el primer cambio de estado, se hace a temperatura constante, pues uno diría, empezó en 0 grados y terminó en 0 grados. ¿Hay cambio de temperatura aquí? Entonces la respuesta es no. Por lo tanto, esta ecuación no me sirve. En el segundo caso, vamos a pasar de líquido a gas. El proceso empieza a 100 grados centígrados. Empieza a hervir el agua. Cuando toda el agua se haya evaporado, decimos cambio de estado. Ese cambio de estado se hace a 100 grados centígrados. Entonces, la segunda conclusión, el segundo cambio de estado también se hace a temperatura constante. La pregunta que uno sería, bueno, ¿y si no hay cambio de temperatura, cómo se calcula el calor que uno le mete? Entonces aparece una nueva ecuación, que es esta. Calor para los cambios de estado es igual a la masa por el calor latente. Y aparece una L allí, que es calor latente. Ojo con esto porque ustedes lo van a utilizar a nivel industrial. Latente significa oculto. Entonces, es un calor
que el cuerpo absorbe para cambiar el estado, pero que no permite aumentar la temperatura. Como hay dos cambios de estado, entonces hay un calor latente de fusión y hay un calor latente de evaporación. ¿Listo? Entonces, empecemos a trabajar con base en estos dos conceptos nuevos que hemos incorporado de la siguiente manera. Vamos a la otra diapositiva. Este ejemplo que nos está dando acá dice lo siguiente. A mano izquierda tenemos hielo. La temperatura que tiene el hielo aquí es 0 grados centígrados. ¿Cómo se llama el cambio de estado para fundir el hielo? Se llama fusión. Nosotros le decimos derretir el hielo. Pero entonces el caso, digamos, de carácter de rigor científico es la fusión. ¿A qué temperatura se funde el hielo? A 0 grados centígrados. Cuando todo el hielo se haya convertido en agua, o sea que se haya hecho el primer cambio, ¿sí? La temperatura permanece constante, 0 grados centígrados. ¿Listo? Entonces, aparece el famoso calor latente de fusión, que es igual a ¿qué? Calor latente de fusión es igual a 80 calorías por gramo. Este dato que tengo yo acá escrito, ustedes por favor familiarícense con él, porque ustedes van a trabajar con ese calor latente a nivel industrial. Acá, en la diapositiva nos aparece que es 80 kilocalorías por kilogramo. Pero entonces, si ustedes simplifican el kilo arriba y el kilo abajo, nos daría 80 calorías por gramo. Cuando nosotros cogemos un pedazo de hielo con la mano y lo derretimos, estamos metiéndole a cada gramo de hielo 80 calorías. ¿Soy claro hasta allí? Entonces, ¿cómo se calcula el calor en el proceso de cambio de estado? El calor es igual a masa por calor latente de fusión. Debemos conocer la masa y ya tenemos la constante que es aquí, calor latente de fusión. Esa constante depende del producto, del material, porque no es lo mismo fundir un cubito de hielo hecho de agua que un cubito de hielo hecho de leche, porque el calor latente de fusión va a ser diferente. ¿Soy claro hasta allí? Veamos. El siguiente caso, la evaporación. En el lado izquierdo tenemos agua a 100 grados centígrados. ¿Qué pasa cuando el agua empieza a hervir? Pues todos sabemos, empieza a evaporar. ¿Ya? Cuando toda el agua se haya evaporado, ¿en qué se convierte? Miren, aquí está la palabra en inglés, steam. Se convierte en vapor. El segundo cambio de estado también se realiza a temperatura constante, a 100 grados centígrados. Entonces, ¿cómo calculo el calor que necesito para que el cuerpo cambie su estado de líquido a gaseoso? Entonces lo calcularía de esta forma. Q es igual a la masa por el calor latente de evaporación. En el caso del agua, el calor latente de evaporación, L sub B, es igual a 540 calorías por gramo. Hagámonos una pregunta. ¿Nosotros somos capaces de fundir hielo con la mano? Con la boca también, ¿no? Sí, somos capaces de fundir hielo. La siguiente pregunta es, ¿nosotros somos capaces de evaporar agua? Hacer este proceso. Digamos, si usted pone un vaso de agua en su mano, ¿usted es capaz, cerrando la mano, de evaporar agua? ¿Es capaz de meterle tanta energía para evaporarla? No, ¿Qué dicen? yo digo que no. Bueno, No, señor. fundir el hielo es fácil. Evaporar agua es difícil. El organismo es capaz de evaporar agua, el organismo solo. No estamos diciendo de que yo quiera coger agua, me meto un chorro de agua en la boca y sea capaz de evaporarlo. No, el organismo sí es capaz de evaporarlo cuando una persona está haciendo deporte de carácter intensivo. Entonces, por decir algo, si hay un deportista de alto rendimiento en el grupo o con nosotros, va a decirnos, cuando suda copiosamente, el organismo empieza a evaporar el sudor.
y el sudor es como el 99% agua. Entonces el cuerpo sí es capaz de evaporar agua cuando estamos en forma de sudor. ¿Listo? Miren una cosa. ¿Qué cantidad de sudor es capaz de evaporar un deportista? Entonces ustedes cuando estén jugando fútbol se van a dar cuenta de que una persona en un partido de fútbol es capaz de evaporar hasta 2 litros de agua. Y entonces uno dice, bueno, pero si es que un litro tiene una masa de 1 kilogramo de agua. Sí, entonces usted es capaz de evaporar hasta 2 kilos de peso. ¿Listo? Si usted pesa 80 kilos en un partido de fútbol, sale pesando 78. ¿Y cómo hace? Todo lo pasa a sudor y el organismo, mucha parte de ese sudor lo evapora. O sea que el organismo sí es capaz de incorporar 540 calorías por gramo. ¿Soy claro hasta aquí? Sí, profe. ¿Listo? Entonces, bueno, 2 constantes que ustedes van a trabajar. Calor latente de fusión, el calor necesario para fundir un cuerpo, y calor latente de evaporación, calor necesario para evaporar un cuerpo. Siempre tomen la base como la cantidad de calorías por gramo. ¿Listo? Por gramo. Entonces vamos a un problema que tenemos acá, que es el único problema que existe, entonces concentramos un poquitico en el problema. ¿Listo? Vamos a leer el problema de esta forma. Convertir hielo en vapor de agua. ¿Listo? Ustedes en la parte de microbiología van a tener un caso de aplicación específica, es que la parte de esterilización de los laboratorios, en una primera parte, antes de utilizar los rayos infrarrojos, los ultravioletas, perdón, entonces utilizan vapor de agua. La pregunta es, ¿por qué motivo utilizan vapor de agua? ¿Listo? Entonces, miren el problema que vamos a plantear y dentro de ese problema vamos a darle respuesta a esa pregunta que es de carácter industrial. ¿Listo? ¿En qué consistiría el enunciado del problema? Dice, convertir hielo en vapor de agua. ¿Listo? Entonces, el ejemplo, convertir una masa de 10 gramos de hielo que se encuentra a menos 10 grados centígrados, convertirlo en vapor de agua a 150 grados centígrados. Entonces, en ese proceso hay 2 cambios de estado que presenta el agua. El primer cambio de estado lo hace por aquí, a 0 grados centígrados. ¿Ya? Como estamos hablando de hielo, entonces se funde el hielo. Y el segundo cambio de estado lo realiza por acá, que lo hace a 100 grados centígrados, cuando el agua empieza a ebullir y a evaporarse. Hay 2 cambios de estado. Porque miren de que, digamos, un estudiante me decía, Hernando, yo podría hacer esto llevando la temperatura desde menos 10 hasta 150. No se puede hacer así, porque se está saltando 2 cambios de estado intermedios que hay en el problema. Ahora, la respuesta a la pregunta de por qué se utiliza vapor de agua en lugar de agua hirviendo es la siguiente. El calor específico del agua es 1. El calor específico del hielo es 0,5. Entonces empezamos a ver, bueno, agua y hielo son lo mismo, pero el comportamiento del agua depende del estado. Si está en estado sólido, el agua se comporta de una forma diferente. Recuerden, la densidad del agua es 1. La densidad del hielo es 0,92. Por eso el hielo flota en agua. ¿Ya? Ahora, el calor específico del vapor es 0,4. Entonces aquí está la respuesta. Si el calor específico del vapor es 0,4, el vapor se sobrecalienta cuando empieza a pasar agua a 100 grados. Entonces uno dice, bueno, el agua hirviendo hierve a 100 grados. Sí, señor, hierve a 100 grados. ¿Cuál es el calor específico del agua? 1. Pero en el momento en que el agua empieza a convertirse en vapor, el calor específico del vapor es 0,4 y automáticamente la temperatura se le sube a 150 grados. Entonces el vapor
Yo creo que todos los que hayan entrado a la cocina se dan cuenta de esto, de que en las ollas a presión, que aquí en el Valle del Cauca le llamamos pitadora, en la olla pitadora es letal poner el dedito por donde sale el vapor de agua de la olla, ¿ya? Porque sale a 150 grados. Nosotros vimos por allá un ejemplo del mar, y por acá tenemos la arena. ¿Listo? Entonces, ¿qué decíamos del ejemplo del mar y la arena? Ambos reciben la misma cantidad de calor, pero resulta que la arena se pone a la temperatura altísima al mediodía, el mar no. Entonces decimos de que la arena tiene un calor específico muy pequeño. ¿Ya? Eso pasa con el vapor de agua. El vapor de agua tiene un calor específico muy pequeño. Es el 40% únicamente del calor específico del agua. Por eso es que la temperatura del vapor se sube por encima de 150 grados. Y el poder bactericida que tiene el vapor de agua a esa temperatura es muy bueno, excelente. O sea que el proceso de desinfección con vapor es muy bueno comparado con agua hirviendo. ¿Soy claro con el ejemplo o alguna duda? ¿Listo? Entonces, Profe, Profesor, tengo una duda. Dime. En el taller de los problemas de termodinámica había un ejemplo del mar y la arena, pero no entendí, ahí está la respuesta correcta, pero no entendí por qué esa respuesta. Exacto. Vamos a ver, yo por ahí me lo sé casi que de memoria porque eso me lo preguntaron ya esta mañana. Dice que es muy conocido de que en los días calurosos la arena se pone muy caliente y el agua no. Y que en las noches la arena se pone muy fría y el agua no. Entonces, como calor específico es una medida de la resistencia al cambio de temperatura, ¿ya? ¿Cuál se resiste a cambiar la temperatura? El agua. La arena no se resiste. Entonces, el calor específico de la arena es muy bajo, el calor específico del agua es alto, al punto en que alto es 1. ¿Ya? El calor específico de la arena sería muy bajito. Y ese ejemplo que usted me está preguntando es exactamente este de aquí. Fíjense que yo le diría, ¿por qué el vapor de agua quema mucho más que el agua hirviendo? ¿Qué respondería? Porque el vapor tiene un calor específico menor. Bueno, fíjense que se metió por el lado correcto, porque el calor específico del vapor es mucho menor que el calor específico del agua. Y si el calor específico del vapor es muy pequeño, no se resiste a cambiar la temperatura. O sea que la temperatura al vapor se le dispara. ¿Ya? Lo mismo pasa con la arena. La arena tiene un calor específico muy bajito comparado con el calor específico del mar, que es un... sí, señor. Dime, Luis. Profe, yo tenía una duda en cuanto a nivel industrial. ¿Cómo hacen para obtener el vapor de agua? Y aparte, además que obtenerlo es distribuirlo y llegar al punto en donde se vaya a aplicar no pierda como el calor que lleva el vapor. Bueno, allí hay una cosa muy importante. Ahí están las famosas calderas, ¿cierto? Las calderas generan bueno, lo que hace una caldera es lo que hace una olla a presión a nivel de la cocina. Entonces, ¿qué es lo que hace la caldera? Produce vapor y fuera de eso lo produce a alta presión. Fuera de que el vapor, usted sabe que por la olla a presión sale a alta presión y por eso es que la olla tiene una válvula de alivio. ¿Sabe para qué es la válvula de alivio? Para que la olla no explote. ¿Listo? Esa válvula de alivio es la valvulita que tiene en la parte superior por donde se desahoga cuando hay excesos de presión. Las calderas, fuera de que producen vapor a alta temperatura, los tubos son aislados. Entonces son muy bien aislados por dentro y por fuera para que la temperatura del vapor no disminuya. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando el vapor llega a un sitio, es capaz de mover unas aspas de una turbina y ahí genera corriente eléctrica. ¿Ya?
Esa sería la explicación básica que yo conozco. Luis, Listo, profe. Gracias. resolvamos el problema. Vamos a llevar hielo que está a menos 10 grados centígrados, vamos a convertirlo en vapor de agua a 150. Quiero que me ayuden allí, alguien que tenga calculadora, de las personas que siempre me han colaborado con los datos. Por favor, tengan la calculadora a mano para que me ayuden a resolver los problemas, ¿listo? Entonces, bueno, ¿cuál es el primer caso que se plantea aquí? El primero, calentar el hielo. Y entonces uno dice, bueno, ¿cómo que calentar el hielo? Sí, llevar el hielo al punto donde él empieza a sufrir el primer cambio de estado. ¿En qué temperatura el hielo sufre el primer cambio de estado? A 0 grados. ¿A qué temperatura está el hielo? A menos 10. O sea que hay que llevarlo desde menos 10 hasta 0. ¿Listo? ¿Hay un cambio de temperatura? Sí. ¿Cuánto vale el cambio de temperatura? Observen lo que yo voy a hacer acá. A nivel industrial, siempre se describe un triangulito aquí abajo y el triangulito se sombrea. Significa eso de que el elemento que hay encima del triangulito está encima de una fuente de calor. Una fuente de calor puede ser de que está en un horno, ¿sí? Que está en una estufa, que está debajo del fuego, que está recibiendo calor directo, ¿ya? Ese triangulito es una fuente de calor. Entonces, esa fuente de calor está suministrando calor para subir la temperatura desde menos 10 hasta 0. ¿Por qué paramos en 0? Porque allí ocurre el primer cambio de estado. Entonces, ¿cómo calcularíamos nosotros el calor necesario para llevar desde menos 10 a 0? Q igual a la masa. ¿La masa cuánto vale? 10. Multiplicado por el calor específico. ¿Qué calor específico utilizamos cuando el agua está en estado sólido? Entonces utilizamos el calor específico del hielo por 0.5 multiplicado por el cambio de temperatura. ¿Cuál es la temperatura final? 0. Y la temperatura inicial, menos 10. 0 menos menos 10, ¿cuánto me da? Niños. 10. Entonces, ¿qué haría? ¿Qué haría? 10 por 0,5 me daría 5. Multiplicado 0 menos menos 10 por 10 positivo, entonces daría 50. ¿Cómo es la respuesta? Para elevar la temperatura desde menos 10 grados centígrados hasta 0, este calentador que dibujé aquí tiene que suministrar ¿cuántas calorías? 50 calorías. ¿Soy claro? Sí, profe. ¿Listo? Bueno, sigamos. Después de haber llevado el hielo al punto de fusión, entonces, ¿qué hacemos? Pues fundimos el hielo, ¿ya? Aparece, el primer cambio de fase o cambio de estado. Este primer cambio de estado se llama fusión. El primer cambio de estado se llama fusión. El cambio de estado se realiza a temperatura constante, ¿ya? Entonces, ¿cómo calculamos el calor necesario para fundir el hielo? Entonces, el calor se calcula como el producto de la masa por el calor latente de fusión. ¿Cuánto es la masa que nosotros estamos fundiendo? La masa es 10 gramos. ¿Cuánto vale el calor latente de fusión? 80 calorías por gramo. ¿Y cuánto me da esto? Simplificamos los gramos y me daría la respuesta en calorías. El calor es igual a 10 por 80 a 800 calorías. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto calor llevo acumulado? En el primero supe que se me fueron 50. En el segundo, 800. O sea que llevo 850. ¿Qué hago después? Ya tengo el agua, el hielo fundido, convertido de sólido a líquido a temperatura constante. El siguiente caso es coger el agua de 0 a 100 grados, calentarla a 100. ¿Yo podría seguir trabajando hasta 150? Sí, pero resulta que en 100 grados ocurre el segundo cambio de fase.
Entonces, subo la temperatura de 0 a 100. ¿Hay cambio de temperatura? Observen, sí hay cambio de temperatura. La temperatura final es 100, la temperatura inicial es 0. Por lo tanto, sí hay cambio de temperatura. ¿Cuál es el calor específico que utilizo aquí? Alguien que me diga. ¿Cuánto vale ese calor específico? ¿En qué estado está el agua aquí en este punto? Es líquida. Líquido. Entonces utilizamos el calor específico ¿de quién? ¿Del hielo, del vapor o del agua? Del agua. Del agua. Del agua. Entonces, ¿cuánto vale la masa que estamos calentando de 0 a 100 grados? 10. 10. 10. Exacto. Porque la cantidad de masa no se pierde en ningún proceso termodinámico. O sea que si se arranca con 10 gramos, se termina con 10 gramos. Entonces la masa es la misma. El calor específico es 1. Y el cambio de temperatura es 100, porque es temperatura final menos temperatura inicial. Y todo esto me da 1000. ¿Hasta ahí vamos? ¿1000 qué? 1000 calorías. ¿Cuánto llevábamos hasta aquí? 850. ¿Listo? Más 1000. ¿Qué hacemos ahora? Después de que hemos calentado el agua. Aquí aparece el segundo cambio de estado. ¿Ya? El primero fue fundirla. Ahora evaporémosla. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Ya? Aparece el segundo cambio de estado. Observen ahí. El segundo cambio de estado, ¿cómo se llama? Evaporación. Cogemos y convertimos el agua de líquido a gaseoso. Los cambios de estado se realizan a temperatura constante. Si no hay cambio de temperatura, esta ecuación no la puedo utilizar. Ahora, ¿cuál utilizo? ¿Ya? Entonces, calor es igual a masa por calor latente. Pero, ¿cuál calor latente voy a usar? ¿El de fusión o el de evaporación? ¿Listo? Evaporación. Entonces, el de evaporación. Entonces, el calor es igual a la masa, la misma masa, ¿no? 10 gramos. Por el calor latente de evaporación, que son 540 calorías por gramo. O sea que todo me da 5400 calorías. ¿Cuánto llevamos hasta el momento? Recuerden a ver si tengo memoria. En el primero nos tocó 50. En el segundo, 800. En el tercero, 1000. O sea que este es 3, 1850. En el cuarto, 5400. ¿Alguien que me ayude ahí? $7,250. 7250. Entonces, téngalo por favor allí a mano y ahorita me lo da. ¿Qué sigue en el proceso de calentar? Fíjense que aquí ya tenemos vapor. ¿Ya? ¿Por qué tenemos vapor? Porque hemos cambiado el agua del estado líquido al estado gaseoso. En este punto, esos 10 gramos que estaban en hielo, ya los tenemos en vapor. ¿Listo? Y le hemos metido, pues lo que la niña me acaba de decir, 7000 calorías. Ahora, ¿qué sigue? Como ya todo es vapor, pues calentemos el vapor hasta llevarlo a 150 grados centígrados. Calentemos el vapor para llevarlo a 150. Aquí el vapor está a 100 grados. Vamos a llevarlo a 150. ¿Hay cambio de temperatura? Sí, porque subimos el vapor de 100 a 150. ¿Cuánto vale delta de T? 50. ¿Cuánto es la masa que estamos calentando de vapor? 10 gramos. ¿Y cuánto es el calor específico, muchachos? ¿Cuál calor específico utilizo? ¿El del agua, el del hielo o el del vapor de agua? 0.4. Entonces utilizamos 0.4. Alguien que me diga cuánto da. La masa, que es 10, multiplicado por 0.4 multiplicado por 50. ¿Cuánto da todo eso? 200. 5 por 4, 20, 200. ¿Listo? ¿Y cuánto llevábamos hasta aquí? La niña que me dio el dato ahora. 7,250. 7,250. Más el último, que es 200. Este es el problema número 12.
450 calorías. ¿Listo? Entonces, ¿cómo encontramos las calorías necesarias para llevar 10 gramos de hielo a 10 gramos de vapor de agua, sumando los calores en cada uno de los procesos termodinámicos? El calor total sería la suma de todos. ¿Y cuánto fue que nos dio? 7.450 calorías. Una pregunta adicional. Veamos, si a usted le entregan vapor de agua y le dicen, convierta ese vapor de agua en hielo, ¿qué es lo que debe hacer? ¿Calentarlo o extraerle calor? Extraerle calor. ¿Qué cantidad de calor tiene que extraerle? 7.450 calorías. Entonces, ¿cómo se escribe el calor extraído? Q sería igual a menos 7.450 calorías. Cuando yo escribo el calor con negativo, ¿qué estoy diciendo? ¿Que se hizo el proceso directo o se hizo el proceso inverso? Inverso. Exacto. Entonces, por favor, tómenlo como una conclusión del problema y decimos, llevamos el proceso inverso, o sea, sacarle calor al vapor para volverlo hielo. ¿Dónde se hace eso, muchachos? ¿Qué aparato utilizamos para hacer esto? Coger el vapor, condensarlo, volverlo agua. Coger el agua, volverla hielo. Ese proceso inverso se llama refrigeración. Lo hace un refrigerador o una nevera. ¿Preguntas hasta allí, muchachos? No, señor. Bueno, entonces... Perdón, esos valores del calor específico del hielo, del vapor, ¿ya son establecidos? Sí, ya están establecidos y son constantes. Que en caso de que usted tenga que consultarlos en una tabla, son estos mismos. A no ser de que el vapor esté enrarecido. ¿Qué significa vapor enrarecido? Que usted le mezcla un elemento para bajarle el calor específico. Y si usted le mezcla otro elemento para bajarle el calor específico, el vapor enrarecido tiene una temperatura mucho más alta. Entonces usted puede hacer un uso industrial diferente cuando tiene vapores con temperaturas muchísimo más altas que el... Pero, de lo contrario, estos son constantes. En el caso del hielo. ¿Está bien hasta ahí? Sí, profe. Profe, me surgió una duda así muy X, pero tiene que ver con el tema y es para aclarar ciertos conceptos. Ahí la escribí. Sí, lo que pasa es que yo sí tengo tan malo para leer. Ya alcancé a ver algo ahí de eso de la entropía. Pero dímelo. Cuando calentamos un cuerpo, lo que sí es que se le aumenta la entropía al cuerpo. ¿Qué es aumentar la entropía? Aumentar la energía interna del cuerpo. ¿Ya? Si es un gas, pues aumentar la velocidad de las moléculas. O sea que las moléculas empiezan a andar de una forma desordenada y mucho más rápida. Se aumenta la energía cinética. Ese es aumentar la entropía. ¿Ya? Cuando calentamos un cuerpo, eso es lo que hacemos, aumentar la entropía. ¿Se puede medir? Sí, se puede medir. Digamos, haciendo el proceso, siempre y cuando haya cambios de estado o cambios de temperatura. Exacto, Dime, Alejandro. según ese principio lo que me pregunté fue que a nivel molecular este calor que se pierde en forma de calor afecta la conformación de la materia, que por eso es que se dan los cambios de estado. Pero Sí. ¿qué pasa con esos electrones que pierden esa energía? ¿Estos siguen conformando la materia o pasan a ser otra cosa? Bueno, esa pregunta está muy buena, ¿viste? Yo no había pensado qué pasa por ahí. Pero lo que sí es lo siguiente, mira. Por decir algo, aquí ya tenemos vapor. ¿Listo? Ahí tenemos vapor. Si nosotros seguimos calentando el vapor, resulta que el vapor se ioniza. Y lo que trataste ahí al final, ioniza. Si el vapor se ioniza, ¿ya? Entonces, ¿qué significa que usted forme un ion? Primero, un ion positivo se forma cuando el cuerpo pierde electrones. Y un ion negativo
se forma cuando cuando el elemento gana electrones. Entonces, el gas cuando se ioniza forma el plasma, pero en ese caso sería un plasma caliente, ¿ya? Entonces, la entropía del plasma caliente es diferente porque aumenta su energía interna. Los electrones siguen allí, ellos no se van a desaparecer. Yo realmente no sabría por dónde va tu pregunta, pero básicamente es esto lo que sucede. Profe, Profe. profe, Sergio. allí como para aportarle a lo que está diciendo Daniel. Lo que pasa Sí. es que cuando se habla de cambios de estado son cambios físicos. No se habla de interacción, o sea, la materia a nivel molecular y a nivel átomico se digamos, puede cambiar la conformación de sus moléculas, el ordenamiento de las moléculas, porque hay un cambio de estado, ¿sí? Pero su estructura química va a seguir siendo la misma, porque no Sí, hay sí, una porque reacción química. Por lo tanto, el agua es el no va a único que haber se un comporta. ordenamiento en los electrones. Espérate un momentico. El agua es el único que tiene un comportamiento diferente porque el agua sí cambia. Cuando pasamos de sólido a líquido ya vimos ahí que hay cambios. Pero básicamente sí es lo mismo. Lo que estás diciendo, perfecto. Sigue, que me gustó lo que estás diciendo. Ah, no, pues era eso, que por ejemplo, si miramos el agua, Sí. su estructura molecular y a nivel, digamos, energético en cuanto a la parte de los electrones, va a seguir siendo la misma cuando esté en estado sólido, en estado líquido, en estado gaseoso. Lo que va a cambiar es la estructura de sus moléculas, ¿sí? Porque en Sí, estado lo que pasa. sólido pues va a haber un ordenamiento, en estado líquido va a haber una mayor fluidez y en estado gaseoso pues sus moléculas van a estar, digamos, de una manera más libre, ¿sí? Van a estar moviéndose más pues libremente. Esto pues es a nivel físico, a nivel químico no podría haber, digamos, una alteración a nivel energético o electrónico o digamos a nivel de electrones. ¿Por qué? Porque no hay una reacción química. Si el gas, Perfecto. si este gas se somete a otro gas o se pone a reaccionar con un metal o con alguna otra sustancia, ya puede haber, digamos, una reacción o una alteración Pero en los están electrones. mezclando el producto, ya lo están mezclando con otro. Sí, exacto. Ok. ¿Qué es lo que puede estar pasando con lo del plasma, ¿sí? Que está cargado iónicamente, ¿sí? Sí. Con el estado plasmático. Cuando Sí. ese plasma digamos, se mezcla con alguna otra sustancia, ya la organización de sus partículas subatómicas pues va a cambiar. Bueno, eso está bien. La pregunta tiene más razón. Ahora la voy a mandar bien estructurada porque hay una cosita que no metí, pero sigamos con la clase. Bueno, listo. Mira, por ejemplo, lo que decía el compañero ahora es muy cierto. Si nosotros tenemos aquí en lugar de hielo, tenemos aluminio. ¿Listo? Pues claro, el aluminio cuando se derrite es aluminio líquido, pero sigue siendo aluminio. Y cuando evaporamos el aluminio es gaseoso, sigue siendo aluminio. Que el estado energético del gas sea muchísimo mayor, sí, y es más inestable. Ya confinarlo es muy difícil, porque tendríamos que meterlo a un sitio para poderlo tener quieto, porque ya en forma de gas es diferente y el estado energético es altísimo. La parte electrónica, cuando ya hay cambio en la parte electrónica, es cuando se forma el plasma. ¿Ya? El resto sigue siendo igualito. Y la respuesta que da el compañero es cierta. El producto no se altera, lo que se altera es la forma de su presentación. Sólido, líquido, gaseoso y el último que es plasma. ¿Está bien, Daniel? Sí, señor. Bueno, entonces sigamos. La última partecita sería la siguiente. Este es el problema típico que se presenta y con ese problema podemos resolver todos los problemas que se plantean en la guía, en el taller, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que ustedes van a encontrar a nivel industrial? Cuando ustedes tienen en el proceso industrial un material, siempre tienen un data sheet. Esos data sheets son las hojas técnicas del material. Entonces, en esas hojas técnicas dice a qué temperatura se funde, a qué temperatura se evapora
y a qué temperatura se calienta. Entonces, ¿cuál es el estado natural del material? Eso lo dice en las tablas de datos que dan, lo que llaman un data, los catálogos. En el problema que nosotros acabamos de hacer, el primer proceso se llama calentar el hielo. El segundo, fundirlo. El tercero, cuando ya lo hayamos fundido, calentar el agua. El cuarto, evaporar el agua. Y el quinto, calentar el vapor. Esos son los procesos. Y cuando ustedes tengan un catálogo de un material en la empresa, el catálogo les va a mostrar este tipo de gráficas. Entonces, ¿qué significa cada una de ellas? En un lado muestran la temperatura, ¿ya? La temperatura. Y resulta de que por el lado de acá, ¿ya? Muestran el tiempo que se demora en realizar eso, la temperatura, ¿ya? Entonces ustedes con estas gráficas podrían calcular los calores específicos. Recuerden, calor es igual a masa por calor específico por cambio en la temperatura. Si en un eje tenemos el cambio en la temperatura, por el otro lado tenemos las calorías. ¿Ya? Las calorías. ¿Cuántas calorías se requieren para calentarlo? ¿Cuántas para fundirlo? ¿Cuántas para calentar el agua? ¿Cuántas para evaporar el agua? ¿Y cuántas para calentar el vapor? ¿Listo? Entonces, el gráfico es informativo. Realmente nosotros no vamos a trabajar con problemas de este tipo. ¿Por qué motivo? Los problemas que nosotros vamos a plantear son problemas que ustedes puedan solucionar perdón, en una evaluación tipo test. Porque digamos, si nosotros llegamos a hacer una evaluación que no sea tipo test, sino de desarrollo, el computador no podría calificarlo. ¿Listo? Veamos. Acá. Vemos el siguiente caso. El siguiente caso. Las formas como se transmite el calor. Las formas como se transmite el calor. Entonces, se llama transferencia de calor. ¿Ya? Solamente existen tres formas en que el calor se puede transferir. Si tenemos un metal, y para esto, pues para nadie es como un secreto. Digamos, usted tiene un destornillador y con el destornillador toca una fuente caliente. Por decir algo, que tenemos una candela prendida, el calor se va por el destornillador hacia arriba y se conduce. Esta parte sucede únicamente en dos metales. Conducción. Conducción. La materia orgánica es muy mala conductora del calor. Digamos que si ustedes hacen el experimento ahora que termine la clase, pueden poner el dedo en una vela y se van a dar cuenta de que el calor no sube por el dedo. ¿Ya? El calor no se transmite en la materia orgánica. No es lo mismo. Cuando nosotros nos estamos tomando una sopa caliente, ponemos la cuchara dentro de la sopa y al ratico toda la cuchara está caliente, porque como es un metal, transfiere el calor, ¿sí?, a través del metal y allí lo que decía Daniel Alejandro, allí juegan un papel importante los electrones de valencia. Los buenos conductores del calor son los buenos conductores de la corriente eléctrica, ¿ya? Entonces, ¿y quién hace que el calor pase de una molécula a la otra? Los electrones de valencia, ¿ya? Los electrones de valencia. Ellos son los encargados de llevar la información de calor a través de un metal. Punto número 2, la materia orgánica, mala conductora del calor. Y las otras dos formas de transferirlo son las siguientes. Aquí hay uno que presenta, digamos, un grado complejo, que es la convección. Y ustedes van a encontrar industrialmente que siempre les preguntan, ¿el horno es de convección? Y ahí queda uno patinando. Porque esa palabra convección generalmente es poco utilizada y se utiliza únicamente en la industria. Ya la vamos a ver qué es. Y la otra es la radiación.
Esta es la forma como recibimos el calor del sol, por medio de radiación. La radiación, cuando acercamos la mano a una hoguera, cuando estamos en un asado y acercamos la mano al asador, ese calor que recibimos es por medio de la radiación. Concentrémonos un momentico en la convección, ¿ya? Convección. Y entonces uno dice, bueno, hay hornos de convección. Sí, señor, hornos de convección. Coloquemos el caso del horno de la casa. Un horno a gas. Resulta que el gas se calienta aquí en la parte de abajo. Ahí donde prendemos el gas. El gas empieza a calentarse aquí. Y entonces, ¿cómo hace el calor para distribuirse dentro del horno? Se calienta el aire que está al lado de donde estamos quemando. Entonces, cuando el aire se calienta, baja su densidad y al bajar su densidad, sube. El aire que está en la parte superior se supone que está más frío que el aire que asciende y si está más frío, está más denso, por lo tanto, el aire baja. ¿Ya? Y empieza a haber un movimiento de masa de arriba hacia abajo y ese movimiento de masa caliente es el que se llama convección. Ahora, supongan que tenemos un carro y el carro tiene un proceso de refrigeración. ¿Cuál es el proceso? Entonces uno dice, bueno, cuando el motor del carro pasa de una temperatura hacia arriba, el ventilador se prende. ¿Y qué es lo que hace el ventilador? Trae aire del medio externo, de afuera, lo mete y lo pasa por el radiador. ¿Y qué es lo que hace el radiador? Se refrigera y esa agua fría va por el motor y al volver vuelve agua caliente. Ese ciclo de movimiento de la masa caliente se llama corrientes de convección. ¿Alguna pregunta hasta allí? Quiero que todos pongan la cámara porque les voy a tomar una foto. No está sino Diana Rodríguez. Yo creo que salgan todos. Quiero porque eso lo voy a mandar a la facultad. Quiero que estén todos. Estupiñán. Duan. Ya me había olvidado tu cara, Duan. Isabela. Todos pongan la cámara, por favor. Profe, yo no puedo prender mi cámara. ¿Quién es yo? Dana. ¿Quién? Dana. Dana, esa es la única clase que no vas a aparecer, que falla. Sí, profe, no puedo. ¿Y por qué no la puedes prender? Bueno, Felipe. Qué chévere, está un mosaico muy interesante. Sebastián, Daniel. ¿Estás dormido, no, Daniel? Yo sé cuando Daniel no está dormido porque no ayuda en la clase. Bueno, entonces vamos a tomarla. Bueno. Acá, lo que les voy a mostrar es lo siguiente. Las diapositivas siguen, pero no es un proceso que nosotros necesitemos a nivel industrial porque ya empezaríamos a hablar de termodinámica a nivel de ingeniería. Entonces nosotros vamos a trabajar únicamente así. La parte que les dejo, esto. La parte que sigue allí se las dejo a nivel informativo, volví se bloqueó el computador. ¿Ya? ¿Qué preguntas tienen, muchachos, hasta el momento de la clase que hemos hecho? ¿Tienen herramientas para que, por favor, en la próxima clase que vamos a trabajar el tema de onda y el tema de electricidad, hagan las preguntas que ustedes tengan dudas hasta el momento? Segundo, las dudas también las pueden enviar por correo. Recuerden utilizar el correo, no el de la plataforma, sino este correo, htamayo
usc.edu.co. ¿Por qué no es de la plataforma? Porque los correos responderlos desde la plataforma es bien complejo y a veces no los puedo rescatar. Entonces, por favor, me lo mandan al correo personal, ¿ya? Y allí me hacen la pregunta. Todas las personas que están consultando por correo electrónico, yo les pongo participación como hacíamos en la clase presencial. ¿Soy claro hasta allí, muchachos? Sí, profe. Sí, Bueno, profe. listo. Bueno, entonces, si tenemos problemas en una semana, espero que ya no tengamos más problemas. Tengan paciencia. Los mismos problemas que ustedes tienen los tengo yo. Porque muchos estudiantes siempre piensan de que yo puedo resolver, pero quien resuelve es el administrador de la plataforma. Esta plataforma está ubicada en Unicentro, en una parte que se llama RUAP, Red Universitaria de Alta Velocidad. Y yo realmente ni sé con quién, mañana me voy a poner en la tarea de averiguar con quién puedo sacar este problema adelante. ¿Listo, muchachos? Nos vemos en una semana. Espero que se cuiden bastante para que todos estemos bien dentro de una semana. ¿Listo? Igualmente, profe. Listo, profe. Chao, Gracias. profe. Luego, profe. Gracias, profe. ¿Qué pasó?